En este video vamos a repasar el concepto de los vectores unitarios y cómo escribimos el producto escalar y vectorial en términos de los componentes de un vector. Así que la notación que utilizamos para este curso es un poco distinta a la notación que en general se utiliza, donde los vectores unitarios son denominados I, J y K. En el caso del libro de Introduction to Electrodynamics de Griffiths, se utilizan los siguientes vectores unitarios. En la dirección X se define el vector unitario X unitario. En la dirección Y se define Y unitario. Y en la dirección Z se define Z unitario. Y debido a que estamos siguiendo este libro, vamos nosotros, ¿verdad?, en los videos que hagamos sobre el curso a seguir con esta notación, así como las conferencias que serán presenciales. Así que los tres vectores serían X unitario, Y unitario, Z unitario. Y recordamos que un vector cualquiera se puede descomponer o separar en componentes eh, y utilizando estos vectores unitarios, un vector que denominamos A se podría escribir de este modo, ¿verdad? El vector A es igual a AX, X unitario, más AY, Y unitario, más AZ, Z unitario, donde AX, AY y AZ son los componentes del vector en la dirección X para X, en la dirección Y para Y y en la dirección Z para AZ. Debido a que X unitario, Y unitario y Z unitario forman una base del espacio vectorial de los vectores en tres dimensiones, cualquier vector podemos escribirlo de este modo. Si miramos por un momentito la suma o adición vectorial, vamos a ver cómo se escribiría en este contexto. Pues si tenemos tres vectores, el vector A que está escrito del modo que ya mencionamos, el vector B sería BX unitario más BY, Y unitario más BZ, Z unitario, y el vector C se escribiría como CX unitario más CY, Y unitario más CZ, Z unitario. Si nosotros entonces queremos sumar A y B y asumimos que el resultado es el vector C, ¿verdad? Así que estaríamos calculando C vector como la suma de A y B. Entonces podemos escribirlo en términos de los vectores unitarios y de los componentes. Para el vector A tendríamos AX, X unitario, más AY, Y unitario, más AZ, Z unitario. Y a eso le vamos a sumar el vector B, que sería BX, X unitario, más BY, Y unitario, más BZ, Z unitario. Y ahora procedemos a combinar, ¿verdad?, todo lo que tenga X unitario junto, todo lo que tenga Y unitario y todo lo que tenga Z unitario. Así que note que yo puedo agrupar a X y BX. Tendremos a X más BX porque ambos tienen el vector unitario X unitario. Lo mismo con AY y BY. Así que el segundo término podría ser escrito como AY más BY por Y unitario, más el tercer término, que son los componentes en Z, sería AZ más BZ por Z unitario. Así que la suma de A y B nos da este vector que tiene por componentes. El componente X sería la suma de los componentes X de A y B. El componente Y de ese nuevo vector sería la suma de los componentes Y de A y B. Y el componente Z del nuevo vector sería la suma de los componentes Z de A y B.
Así que si estamos diciendo que A más B va a dar C y C yo lo puedo escribir como CX, X unitario, más CY, Y unitario, más CZ, Z unitario. Entonces podemos hacer las siguientes identificaciones. Note que a X más BX sería lo que es CX. A Y más BY sería lo que es CY. Y a Z más BZ sería lo que es CZ. Por lo tanto, tenemos que CX va a ser igual a AX más BX. Tenemos que CY va a ser igual a AY más BY. Y tenemos finalmente que CZ va a ser igual a AZ más BZ. Así que esta sería la regla general para la suma vectorial en términos de los eh, vectores unitarios y componentes del vector. También podemos dar un vistazo a la multiplicación por escalar. Que fue otra de las cosas que estudiamos antes. ¿Cómo quedaría esto en términos de componentes y vectores unitarios? Así que yo voy a asumir que tenemos un escalar que vamos a llamar P. Y entonces vamos a considerar la multiplicación de P por A. ¿Verdad? P por A, vector, pues va a ser P por el vector A, que en términos de componentes sería AX, X vector unitario, más AY, Y unitario, más AZ, Z unitario. Esto es una multiplicación que ¿verdad? Algebraicamente tendríamos lo siguiente. Esto sería P por AX, X unitario, más P por AY, Y unitario, más P por AZ, Z unitario. Así que note que lo que hace el multiplicar por un escalar es que cada uno de los componentes es multiplicado por el valor del escalar y tenemos entonces un vector que tendrá en general una magnitud que cambia debido a que P modifica cada componente y posiblemente si el escalar es negativo podría invertir el vector. Así que este es el efecto que tiene un escalar sobre un vector escrito en términos de los vectores unitarios y los componentes. Si ahora miramos el producto escalar, primero tenemos que considerar qué pasa con los productos escalares entre los vectores unitarios. Pero si tenemos, por ejemplo, X unitario producto escalar con X unitario, esto va a ser la magnitud de X unitario por la magnitud de X unitario por el coseno del ángulo entre ellos, que es 0 grados. Por lo tanto, esto sería 1 multiplicado por 1, porque recuerde que los vectores unitarios tienen esa particularidad de que su magnitud es 1. Y el coseno de z sería igual a 1. Por lo tanto, x punto x va a ser igual a 1. Y así, si multiplicamos los vectores unitarios por sí mismos, estos vamos a obtener como resultado 1. Por lo tanto, y unitario, producto escalar con y unitario, va a ser igual a 1. Y z unitario, producto escalar consigo mismo, es igual a 1. Si consideramos los productos escalares cruzados, o sea, de x con y con z y con z, esos van a dar 0.
porque por definición estos son perpendiculares entre sí. Así que si tenemos x unitario punto y unitario, esto es 0. Si tenemos x unitario punto z unitario, también es 0. Y finalmente y unitario punto z unitario también es 0. Note que z punto y va a ser también 0, porque como el producto es conmutativo, pues las operaciones inversas a estas o en orden opuesto tendrían el mismo valor, así que z.x es 0, y.x es 0. Esto nos permite entonces calcular el producto escalar en términos de los componentes del vector A y el vector B. Vamos a suponer que tenemos, como hicimos anteriormente, el vector A, que es AX unitario, más AY unitario, más AZ Z unitario. Y tenemos el vector B, que tiene la misma forma, ¿verdad? BX X unitario, más BY Y unitario, más BZ Z unitario. Así que si hacemos el producto escalar de A y B, A punto B, pues entonces tenemos la multiplicación de estos dos. Así que yo voy a aprovechar que estamos usando este programita y voy a duplicar aquí A. Le vamos a reducir un poquito el tamaño. Vamos a tomar B. Y entonces vamos a tomar el producto escalar entre ellos. Note que esto nos va a dar 9 términos, ¿verdad? Si hacemos la multiplicación, tendríamos que el primero es AX por BX, X unitario punto X unitario. Y note que lo que hice fue tomar este término y multiplicarlo por este término. El segundo va a ser el primero de acá con el segundo de acá. Así que tendríamos más AX BY X unitario punto Y unitario. Y así sucesivamente, ¿verdad? El tercero sería AX BZ por X unitario punto Z unitario. Y una vez terminado el primer término el primer componente de A, vamos a Y y vamos a tener más AY BX X unitario, Y unitario punto X unitario más AY BY Y unitario punto Y unitario más AY BZ por Y unitario punto Z unitario. Y nos faltan tres términos, los de AZ. Así que tenemos entonces más AZ BX Z.X unitarios más AZ BY Z unitario punto Y unitario más AZ BZ por Z unitario punto Z unitario. Bien, y esa sería la expansión de esta multiplicación que tenemos en la parte superior. Ahora bien, vamos entonces a ver cuáles términos serían 0. Vemos que este segundo término es 0 porque a x, y, a x.y es 0. X.z es 0, así que este otro término también es 0. De la segunda línea, el primer término es 0 porque x unitario, y unitario punto x unitario es 0. El segundo término no es 0. El tercero va a ser 0 porque y unitario punto z unitario es 0. Y de la última línea tenemos el primer término, que sería 0,
porque z unitario punto x unitario es 0. Y el segundo porque z unitario punto y unitario es 0. En los casos que nos quedan, que sería este primer término, el término aquí en el medio y este último, vemos entonces que el producto de los vectores unitarios va a dar igual a 1, tanto en el primero, porque es x.x, en el segundo, porque es y.y, y en el tercero, porque es z.z. Así que terminamos con el siguiente resultado. A punto B va a ser igual a x, bx, más ay, by, más az, bz. Y eso es lo que, ¿verdad? Hemos aprendido que es el producto escalar en términos de los componentes de los vectores. Si uno toma en particular b igual a a, ¿verdad? Tendríamos el siguiente caso. A punto A. Pues note que eso sería igual a ax cuadrado más ay por ay cuadrado más az cuadrado. Porque este bx, como estamos asumiendo que b es igual a a, esto sería x, esto sería ay y esto sería az. Ahora, recordamos que esto es lo mismo que la magnitud de a al cuadrado. Por lo tanto, tenemos una ecuación en términos de los componentes para la magnitud de un vector. Así tomamos la raíz cuadrada. En ambos lados podemos escribir a, que es la magnitud de ese vector, como la raíz cuadrada de ax cuadrado más ay cuadrado más az cuadrado. Así que aquí tenemos el resultado para la magnitud de un vector en términos de sus componentes, algo que, ¿verdad?, conocemos de cómo definimos los vectores. Si ahora repasamos lo que ocurre con el producto vectorial, podemos hacer un análisis similar al que hicimos para el producto escalar. Primero, los productos vectoriales entre los vectores unitarios, ¿verdad? X unitario, producto vectorial con Y unitario. Esto va a dar igual a Z unitario. Y unitario, producto vectorial con Z unitario, va a ser igual a X unitario. Z unitario, producto vectorial con X unitario va a ser igual a Y. Y las combinaciones que son opuestas a esta, ¿verdad?, en orden opuesto, van a dar negativo. Así que Y unitario producto con X unitario va a ser negativo. Dije X, puse Z. X va a ser negativo Z unitario. Z unitario producto con Y unitario va a ser negativo X unitario. Y X unitario producto con Z unitario va a ser negativo Y unitario. ¿Verdad? Cuando uno invierte el orden, adquiere un signo negativo, como vimos anteriormente. El resto de las combinaciones son igual a 0. Entiéndase que X producto con X unitario va a ser 0. Y producto con Y unitario va a ser 0. Y Z producto Z unitario es 0. Y podemos entonces escribir el producto vectorial A producto vectorial con B
del modo anterior, ¿verdad? Así que sería AX, X unitario, más AY, Y unitario, más AZ, Z unitario, producto vectorial con B, que sería BX, X unitario, más BY, Y unitario, más BZ, Z unitario. Y uno va a tener una combinación, ¿verdad?, de términos. Yo voy a simplificar esto ya y voy a escribirlo de el modo más simple, pero esto requiere, ¿verdad?, que uno tome término por término y utilice los resultados que aparecen aquí arriba para, ¿verdad?, cambiar X unitario por Y unitario y poner Z en lugar de esa combinación, etc. Así que al hacer eso, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos en la paréntesis AY, BZ, menos AZ, BY, X unitario, más AZ, BX, menos AX, BZ, Y unitario, más AX, BY, menos AY, BX, Z unitario. Ese sería el resultado de lo que es el producto vectorial. Uno puede escribir esto de una forma un poco más simple utilizando lo que es el determinante. Así que otra forma de escribir esto sería lo siguiente. El determinante de lo siguiente, ¿verdad? Sería en la primera fila vamos a poner los vectores unitarios X, Y y Z. La segunda fila son los componentes del primer vector que aparece, que es A. Así que tendríamos AX, AY, AZ. Y en la tercera fila tendríamos BX, BY, BZ. Y uno calcula entonces el determinante de este determinante y esto va a ser igual al producto vectorial de A y B. Así que esto es una forma compacta de escribir esto que aparece acá. Si usted calcula este determinante, este va a ser el resultado. Bien, así que hemos visto cómo escribir el producto escalar y el producto vectorial en términos eh, de, de los componentes y vectores unitarios. Así que ahora, para terminar este vídeo, vamos a repasar brevemente lo que son los productos triples. Los productos triples. Así que dos productos que vamos a encontrar en el transcurso de este curso van a ser los siguientes. El primero, uno tiene el producto escalar de A con el siguiente producto vectorial de B y C. Y es un triple producto porque note que estamos multiplicando tres vectores. Este producto uno lo puede simplificar del siguiente modo. Sería B producto escalar con C cruz A. O también sería equivalente a decir C punto A producto vectorial con B. O sea que si uno cíclicamente va moviendo los vectores, uno obtiene una igualdad. Y esto se le conoce como el triple producto escalar. Así que este es uno de esos productos que vamos a encontrar y que entonces podemos utilizar esta especie de identidad
para reescribirlo. También uno puede tener el producto de A, producto vectorial con B, producto vectorial con C, y se hace en el orden que indica esto, ¿verdad? El paréntesis primero y luego el producto de A. O sea que uno haría B cruz C y luego A cruz el resultado de B y C. A este se le llama el triple producto vectorial, y uno podría reescribirlo del siguiente modo. Esto sería igual a B por A punto C menos C por A punto B. Y esta es otra de esas identidades que podemos utilizar para hacer simplificaciones en algunos casos. Y en el futuro las vamos a estar utilizando.